Shalom, amados Sajín, amadas Sajayot, que el Eterno les bendiga y les guarde, amigos, amigas de Gozo y Paz, hermanos todos, en Yahshua Mesías de la Keilah Gozo y Paz. Bueno, hoy es viernes 14 de mayo del año 2021 gregoriano. Y hace 73 años, atención, hace 73 años, el 14 de mayo de 1948, también fue viernes y fue fundado el glorioso Estado de Israel. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, precisamente, si nosotros vemos la parábola de la higuera aprende la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca y de esta generación no pasará. Entonces ya son 70 años más 3. Y ya estamos bien metidos, amados Sajín, en la semana 70, a punto de llegar a la mitad de la semana 70. Entonces llevamos 3 años prácticamente de la semana 70 de Daniel. El antimashiach está por aparecer. No conflicto, ya es guerra, se va a complicar. Y entonces saldrá el antimashiach a parar esta guerra, entre comillas, ya sabemos, ¿verdad? Nosotros esperamos a Yahshua Mashiach. Bueno, tanques de Israel lanzaron tiros de advertencia hacia manifestantes que cruzaron desde Líbano hacia territorio israelí. También ciudadanos jordanos llegaron a la frontera de Israel. Ya hay enfrentamientos en Hebrón. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice: este conflicto afecta directamente a los intereses de seguridad de Rusia. Atención a esto, porque si ya abrió la boca el presidente ruso, bueno, es como si dijera, bueno, si esto sigue, intervendremos. Un cohete lanzado contra Israel desde Gaza cae ahí mismo, en Gaza. El Eterno está con Israel. El Eterno lo que quiere es que Israel haga arrepentimiento, teshuvá, como vimos en recta final 45. 46 más bien. Otra sinagoga incendiada en la ciudad de Lod. Y bueno, Israel empieza a atacar la ciudad subterránea de Hamás. Es ahí donde llegan todos estos misiles de contrabando que pues van llegando para atacar Israel. Por otro lado, el grupo terrorista Hamás dice que está dispuesto y preparado para luchar otros 60 días. Estamos hablando de 2 meses. Esto va a ser bastante desgastante para nuestros amados Sajín de Casa de Judá, allá en Eretz Israel. Y ellos dicen, el grupo terrorista Hamás, que cuenta con 14,000 cohetes. Varias comunidades judías, amados Sahim, están preocupados más bien por el antisemitismo que ya se está desarrollando. De hecho, en Europa y en Estados Unidos, las comunidades judías sí, ya están bastante preocupadas. Y bueno, los ataques de Israel se van a intensificar, dijo el primer ministro Netanyahu. Bueno, de último minuto, el ejército de Israel de alguna manera utilizó una táctica engañosa, que está permitida en la guerra, desde luego, de engañar, valga la redundancia, a los terroristas de Hamás, a que el ejército israelí entraría a Gaza, es decir, la incursión terrestre. Pero fue una táctica de guerra para que los terroristas se escondieran en los túneles y ahí los bombardeó el ejército de Israel. Entonces, sigamos orando por Israel, pidiendo al Eterno que el pueblo doble rodillas, le pida perdón a Yahweh y crean que Yahshua es el Mashiach. בוקר זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו.